Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy vamos a hacer un análisis sobre la economía y la realidad, primero de la mano de Jorge Pirra, dirigente de Encuentro Republicano Federal. Después vamos a hablar un poquito de la era Massa, qué es lo que podemos esperar junto a Adrián Menem, ex diputado nacional. También vamos a hablar del increíble homicidio de Tino John a manos de la policía. Y para cerrar, vamos a hacer un análisis sobre la violencia junto a mi querida amiga, la coach ontológica Sandra Martín. Así comienza Encuentro Informativo. Se construyó una visión de que venía la moderación y que incluso él la desarrolló en la etapa de la etapa de la cuarentena interminable, que también ahí tuvo méritos y deméritos, porque la verdad que la crisis económica que provocó fue impresionante, con el gobierno de los infectólogos, todo el mundo hablando y el temor. Digamos, ahí hubo una causa que es la que tiene que ver con la emisión monetaria desbordante y con la inflación que estamos pagando ahora. Mira, nosotros lo venimos sosteniendo esto desde hace mucho tiempo, desde el principio, que los planes no deberían tener intermediación, que los planes a todos aquellos que lo necesitan, mientras el tiempo que dure, porque esta es otra de las cosas, lo que no podemos hacer eterno es el tema de los planes, sino algún día tendríamos que terminar con los planes para empezar a ver cómo esa gente se reinserta a un trabajo digno, entre otras cosas. Pero sí, hay que evitar toda intermediación. Es tan simple como el Estado tiene los elementos necesarios, como pagar una jubilación con una cuenta. Bueno, la gente que está inscripta en los planes lo puede cobrar directamente. Ahora esto de cambiar la intermediación, es una forma de cambiar la intermediación de las cajas. ¿Quién maneja las cajas? Yo fui embajador en España, en mi condición de peronista, ayudando a mi país y a un gobierno que tuvo una política exterior muy exitosa. Sí. La política exterior de Mauricio es muy parecida a la de Menem, fue muy respetada en el mundo y dio lugar a inversiones. Esa política exterior hay que recuperarla. Hoy somos amigos de los peores de la clase. Estamos ahora con Jorge Pirra, dirigente de Encuentro Republicano Federal. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer tenerte acá. El placer es mío. Bueno, quería preguntarte, primero que nada, ¿cómo ves este momento que estamos atravesando, no? ¿Qué pregunta? Este momento. Bueno, este es un momento que era previsible, a algunos no nos llama la atención. Esto nació así, de esta forma, inédita, si se quiere, porque no existe ni en la Argentina ni en el mundo donde un vicepresidente elige al presidente, que el que tiene el poder es el segundo, y encima con un tercero en discordia, que en este caso es el que ahora asume el rol del presidente. Estamos todos asombrados de lo que pasa, de lo que pasó, de lo que puede pasar. Pero en realidad nos debería asombrar, porque en todo caso es un relevo de ellos mismos dentro del poder. O sea, acá no hay expectativa de lo que pueda cambiar, porque no es que venimos nosotros o viene otra fuerza a ocupar un lugar de poder. Es lo mismo. Pichetto escribió hace poco, bueno, y se refiere a esto del pobrismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con el pobrismo? Bueno, el pobrismo es una forma más del populismo. Creo que es la forma de utilizar a los pobres para hacer política. O sea, lo estamos viendo, lo que pasa en el conurbano, lo que pasa en otras provincias, haciendo política con el gerenciamiento y la distribución de los planes para el que lo necesita. Sí. En definitiva, el pobrismo es eso, y creo que está increyendo y lo tenemos que cambiar rápidamente, porque la Argentina no es un país que debería crecer la pobreza, al contrario, debería disminuir más que en cualquier otro país, porque tenemos las condiciones y todo lo necesario para que esto no ocurra. Sí, consulto. ¿Usted cree que, de acuerdo a lo que nos venía planteando hace un ratito, de que el vicepresidente elige al presidente y después viene Massa como salvador del universo, bueno, al menos del país,
¿Sería conveniente o mucho más conveniente cambiar un sistema parlamentario en Argentina? Porque es algo que se viene tanteando hace mucho tiempo y muchas fuerzas políticas tienen la intención, pero finalmente nunca se concreta. ¿Se podrá hacer? ¿Conviene hacerlo para evitar este tipo de situaciones? En primer lugar, sí, hacerse se puede hacer, pero para eso tiene que haber consenso, tiene que haber una reforma constitucional. Creo que el sistema presidencialista no es malo, se ejerce en muchos otros países, Estados Unidos como ejemplo, Chile. Lo que ocurre que, por ejemplo, hablando de Chile... Perdón, lo que pasa en Estados Unidos se ejerce, pero ahí los tres poderes tienen una clara división y son, digamos, se censuran mutuamente. En Argentina estamos con acto fallido, la presidenta, la vicepresidenta lanzando dardos continuamente contra el poder judicial y acusándolos de corporación, cuando no le es favorable el Congreso también lo censura. Entonces, quizá es una manera de que el arco político se controle a sí mismo, esa, ¿no? Bueno, en la pregunta está la respuesta, claro. Vos lo dijiste, porque no hay división de poderes, no tenemos la República funcionando. Cuando funciona la República no hay ningún problema porque al contrario, cada poder tiene su función y fundamentalmente el Poder Judicial, que hoy es el más cuestionado, hoy lo estamos viendo, que está pasando actualmente con el juicio que lleva adelante, que se está juzgando la vicepresidenta. Pero decía, en la mayoría de los países el vicepresidente en un sistema presidencialista no tiene la injerencia que tiene acá, en este caso. Chile, por ejemplo, no tiene vicepresidente. Cuando hay que reemplazarlo, lo reemplaza el ministro de Interior. En Estados Unidos, cuando hay algún problema o una ausencia del presidente. Acá ha ocurrido también, y acá hemos tenido problemas con los vicepresidentes. Pero bueno, pero los problemas que tuvimos no tienen absolutamente nada que ver con que lo creamos nosotros desde el inicio. Bueno, pero estaba pensando ahí lo que decías. Los principales problemas que hemos tenido con los vicepresidentes también han estado vinculados con justamente presidentes débiles ab initio, porque tanto el caso de Alberto Fernández como de la Rúa habían llegado con grandes acuerdos, si se quiere, para poder acceder a la presidencia y con una debilidad justamente de origen. Exacto. Bueno, pero a ver, el caso de la Rúa es un caso distinto porque es un caso que viene después de un Estado que hubo un gobierno de transición, los problemas que conocemos, y después no pudo terminar su mandato casualmente por esa debilidad de origen y los problemas que surgieron. Y en el caso de Alberto Fernández, bueno, creo, y esto corre por cuenta mía, el peor presidente de la historia, del advenimiento de la democracia sin ningún lugar a duda. Pero esto no nos podía llamar la atención. A ver, a los que estamos en el medio, en la política, sabíamos que esto de alguna manera iba a concluir de esta forma y está concluyendo de esta forma. Retomando un poco el tema de la economía, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuál creen que sería justamente la salida para empezar a enderezar nuestra economía? Bueno, estabilizarnos un poco, ¿no? Parar de correr como un hámster atrás de la inflación. Bueno, creo que son muchas las medidas que hay que tomar. Fundamentalmente hay que terminar con la inflación. Todos los países del mundo terminaron con la inflación. La inflación no es el mal, es el síntoma, evidentemente. Nosotros tenemos un problema que se había solucionado en parte en 2 periodos, que es el déficit. O sea, si nosotros no reducimos el déficit, no reducimos el gasto que tiene la Argentina en determinadas cosas, por ejemplo, me preguntás qué habría que hacer, el tema de las empresas deficitarias. No podemos seguir perdiendo con aerolíneas 3 millones de pesos por día, con ferrocarriles. Esta locura es solamente argentina por decir, tengo una aerolínea de bandera, no la tienen los grandes países. Ya esto se modificó. Sí. Entonces, pero ojo que con el tren, a ver, yo recuerdo que justamente en la década de los 90 se empezó, bueno, se empezaron a cerrar ramales del tren por el tema del déficit y eso terminó impactando en las economías regionales, porque bueno,
pueblos empezaron a convertirse en pueblos muertos. También impacta además en el costo de flete que se traduce a prácticamente todo lo que consumimos. Entonces, digo, ¿hasta dónde no hay que... no es rentable para un país soportar ese déficit por todo el beneficio que genera después? No, bueno, yo creo que tenemos que separar dos cosas. Digo, es una cuenta que hay que hacerla entera, me parece. Entera, totalmente, por supuesto. La Argentina tiene, o tenía una red ferroviaria muy importante, pero mezclábamos lo que era el tren de pasajeros con el tren de cargas. Creo que hay veces que el tren de pasajeros no se justifica para determinadas localidades, pero sí el tren de carga. Y otra cosa que tenemos que incluir dentro de los fletes, que no lo estamos explotando como corresponde, es la hidrovía. Sí. Y el tema del flete terrestre, también le dimos una injerencia al gremio camionero, que fue el que desarrolló, entre comillas, lo que hoy nos cuesta tanto, porque no es lo mismo lo que se puede transportar por barcaza en cantidad, sí, lo que se puede transportar en ferrocarriles, que lo que se puede transportar en camiones, ¿no? Sí, y a eso hay que sumarle que tampoco es que hicimos una gran inversión en rutas, por lo menos lo que son las principales rutas nacionales, deberían ser todas autopistas, por lo menos si queríamos tener el transporte de camiones y colectivos como principal transporte. Yo creo que esa es una de las cosas que también tenemos que reconocer, que esto lo hizo un gobierno, el gobierno de Carlos Menem, que fue el que nos puso otra vez en el mundo y otra vez en sintonía interna con el desarrollo que teníamos que tener económicamente. Después, lamentablemente, todo lo que ocurrió, llegamos hasta otro gobierno que empezó a desarrollar esto, valga la redundancia, que fue el de Macri, que terminó con problemas económicos, nuestro gobierno, y creo que estos son parte de lo que vos me preguntabas, cómo se empieza a solucionar los problemas argentinos, con una continuidad en cuál es el derrotero y cuál es la línea que queremos seguir. Tenemos que ser un país capitalista, tenemos que ser un país con orígenes en Occidente, como fue siempre la Argentina cuando se desarrolló, cuando tuvo su mejor performance, y no estar de amigos con los que no tienen nada que ver con nosotros, Nicaragua, Irán, y todo lo que estamos viviendo, todo lo que sabemos, Cuba. Si nosotros no cambiamos lo que está pasando actualmente, que nuestro embajador en China hace lo que quiere sin seguir las directivas de lo que es la Cancillería, bueno, todo esto me parece que lo tenemos que solucionar y somos responsables todos, políticos y ciudadanos. Pensémoslo cuando votamos, qué es lo que queremos. Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros ahora vamos a pasar a un informe sobre la era Massa. Mira. No soy supernada, ni mago, ni salvador. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor. A que podamos transformar nuestros recursos en riqueza. La Argentina es un país con recursos en vías de desarrollo, no un país rico. La riqueza la tenemos que construir entre todos y todas. El gobierno dijo que no va a devaluar, va sí a acompañar la inflación, ¿eh? El tipo de cambio oficial va a ir acompañando la inflación, es parte de lo que acordó Argentina con el FMI. Lo otro es el déficit fiscal. Massa dijo, vamos a cumplir con las metas fiscales, es decir, se viene una reducción del gasto o un aumento, obviamente, de la recaudación, pero veremos, se viene una reducción del gasto. Y lo otro cero, que no mencionó, eso es ajuste. Para mí la noticia es que Massa no pudo convencer a los economistas que han estado toda la vida cercanos a él, ¿no? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y por qué crees que se da eso? Y me parece que habrán hecho el cálculo de que no están dadas las condiciones para avanzar en las cosas que hay que avanzar, ¿no? ¿En qué hay que avanzar? Hay que avanzar en mucho, hay que tener un plan integral, hay que convencer a la sociedad y hay que convencer a los acreedores de que Argentina tiene un camino diferente, que tiene un futuro diferente. Yo creo que podemos tener timings distintos, no que alguien diga primero esto, primero lo otro, pero lo que no podemos dudar que estas medidas tienen como último objetivo salir definitivamente de la pobreza.
terminar definitivamente con los planes. ¿Pero por qué? Porque no vamos a dar trabajo. Esto es lo importante que uno tiene que tener cuando fija los objetivos. Y para hablar de la era Massa que recién comienza, tenemos como invitado a Adrián Menem. Él, bueno, es abogado, es político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Un placer. Bueno, parece que arranca con todo. Hoy, bueno, estaba ahí pegándose una subidita al dólar, pero bueno, viene de todos modos. La primera respuesta de los mercados fue una baja importante, ¿no? Sí, a ver, todo cambio siempre genera una expectativa favorable, sin duda, pero en todos los órdenes de la vida. Cuando hay un cambio, siempre la gente pone una especial atención y eso hace. Pero el gran problema argentino no es quién venga de ministro. El problema argentino hoy es quién conduce los destinos de Argentina, que está totalmente devaluado, totalmente degradado por sus conflictos internos, por la disputa que tiene con la vicepresidenta, que fue quien lo eligió, porque la dueña de los votos hoy de ese 25, 26, 27, ese núcleo duro que tiene el Frente de Todos, es de Cristina Fernández, de Cristina Kirchner. Alberto, el presidente, no tiene ningún peso electoral. Y eso hace que en el manejo sea una cuestión muy complicada, muy difícil, porque Argentina siempre a lo largo de la historia, Juan, siempre tuvo presidentes fuertes. Te podían gustar o no, pero los presidentes tenían grandes condiciones de liderazgo. Siempre por Alfonsín, Menem, el mismo Kirchner, dentro de su porcentaje de haber llegado a la forma que llegó, siempre estamos acostumbrados a presidentes fuertes. Argentina no está para presidentes débiles. Y en la Argentina lo que manda siempre es la política, históricamente. Vos fíjate, el caso más cercano que tenemos es Cavallo con Menem y Cavallo con De la Rúa. El mismo ministro con una fuerte conducción política y el mismo ministro con una débil conducción política. Y terminó donde terminó. Bueno, pero mira, justo que vos hablas de Cavallo, él en su momento se fue en medio de un ajuste, ¿sí? Porque lo que estaba exigiendo el FMI en ese momento era un ajuste. Hoy la exigencia parece ser la misma. Se está hablando, bueno, de quita de subsidios en todo lo que son los servicios. ¿Cómo ves? Y que hasta ahora no se pudo implementar las veces que se habló en estos años, claramente tuvo muchísima resistencia. ¿Se va a poder implementar eso? ¿Qué impacto va a tener en la sociedad? No, indudablemente se tiene que producir, se tiene que realizar. A ver, en el año 1999, Juan, cuando Menem deja el gobierno, los subsidios a las tarifas eran cero. Se pagaba el precio internacional, se pagaba efectivamente lo que valía, porque tanto son commodities que tienen un valor internacional y hay que pagarlos. La matriz de este problema la crea el kirchnerismo a partir del 2003, cuando empieza a subsidiar para evitar los aumentos. Y nos llevó, llevamos a este cuello de botella que es hoy, pero indudablemente que está todo distorsionado. Es cierto que aquellos que, dada la situación económica angustiante, dada los niveles altísimos de inflación, vos tenés que establecer un plan, como creo que el gobierno lo está haciendo, para que el aumento sea leve o sea mínimo hasta que puedan afrontar el pago de la tarifa plena. Pero aquellos que puedan pagar la tarifa plena, la tarifa tiene que ser del 100%, se tiene que aplicar. Lo mismo que en algún momento hay que hacer un censo, que creo que una de las medidas que le anunció el nuevo ministro, es de censar todos los planes sociales. Porque, a ver, los líderes piqueteros hoy o de los planes sociales son, en su gran mayoría, no quiero generalizar, pero en su gran mayoría son extorsionadores con los planes sociales. Porque extorsionan a la gente, extorsionan a los gobiernos. De hecho, es público y notorio que le están cobrando un porcentaje. Pues yo me pregunto, nadie se pregunta, por ejemplo, una movilización, ¿de dónde salen los fondos para todo el armado, toda la organización, la plata que salen los colectivos para alquilar? Digo, a ver, y en algún momento tiene que haber un sinceramiento de todos esos planes, ir tratando de que los planes
se vayan reemplazando por trabajo genuino. Ahora, para que haya trabajo genuino tiene que haber inversiones, y para que haya inversiones tiene que haber confianza. Y no va a haber confianza si no hay una conducción clara y contundente, que hoy no la hay, y ojalá que la haya a partir del... Ahora, cuando vos hablas de censar, me parece que tiene por lo menos dos aspectos. Por un lado, esto que se viene hablando como, bueno, de que el plan o, no sé, el salario básico universal, o como le quieran llamar a esta prestación universal, sea de manera directa entre el Estado o el gobierno y quien recibe el beneficio, y de esta manera se busca eliminar la intermediación de los movimientos sociales. Y después, por otro lado, también sería revisar, bueno, a ver a quiénes se los dan o a quiénes se los siguen dando y a quiénes se los quitan. Por supuesto, esto es, a ver, al que necesita hay que dárselo. La revisión tiene que ser para que la plata le llegue en forma directa y que eliminen el intermediario, que no decida el intermediario a este te doy, a este no, porque te pueden decir, no, mira, la plata le llega directamente a la gente, pero quien tiene el poder de decir a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no, aunque ellos digan que es el Estado, dada la relación que tienen algunos líderes sociales con el gobierno, deciden el intermediario. Entonces, eso hay que eliminarlo y después hacer un censo. De si te corresponde, ningún problema, te lo doy. No te corresponde, no te lo doy. Sí. Porque además, acá hay lo que los líderes de los movimientos sociales, en el fondo, tienen miedo. Ellos utilizan el arma como extorsión. Porque si yo digo, por ejemplo, Graboy, que va y toma propiedades, que hace amenazas con baño de sangre, etcétera, que son calamitosas las declaraciones que hace, digo, ¿por qué no se presenta una elección? Que arme un partido, se presente una elección, y si la gente está de acuerdo con sus ideas, lo van a votar. El tema es que tienen miedo, porque saben que no consiguen votos. Entonces, la única forma de tener algo de poder es esta extorsión hacia la gente y extorsión hacia el gobierno, sea cual fuera el color del gobierno. En este caso hay muchos líderes de movimientos sociales que son cercanos al gobierno, pero sin duda tiene que haber un censo y es como se dice, pasar la zaranda. Hay quien le corresponde y hay quien no. Pero vos fíjate lo otro que hay. Hacia fines del año 2000 vos tenías en toda la República Argentina, por todo concepto, 4 o 5 planes sociales de asistencia, de ayuda de diferente índole. Hoy hay más de 120. Es imposible controlar, imposible controlar. Y eso genera los problemas que tenemos hoy. Te hago la última. ¿Lo ves a Massa candidato en el 2023? A ver, vivimos en una democracia, todos pueden ser candidatos. Yo creo que si él dice de que no está buscando su candidatura, estaría mintiendo. Es una persona joven que seguramente va a tener aspiraciones. Pero yo creo de que hoy el cambio de gobierno va a venir por otro lado, va a venir por un esquema en Argentina de centro derecha, que es lo que la Argentina está necesitando hoy sin duda. Bien. Muchísimas gracias. No, Adrián. muchas gracias por la invitación. Nosotros ahora vamos a pasar al increíble homicidio de Tino John a manos de la policía. Mirá. Tino era una persona hermosa por dentro y por fuera. Hay muchos rasgos para decir de él, pero mucha gente lo conoció. Tino nació en el Bolsón. Tino era solidario, Tino era muy trabajador, desde muy chiquito trabajó y todo lo que hizo lo hizo trabajando. Nunca le dieron nada. Justamente había recibido la herencia de su mamá recién ahora en la casa de Golondrinas, el 17 de marzo. ¿Qué te puedo decir? No lo digo solo yo, un ser muy bueno, muy trabajador. Me conmocionó y conmociona a la comarca, realmente no la podemos creer como habitantes de este lugar, lo que hizo el Grupo GEOP, Grupo Especial de Operaciones de la Policía de la Provincia, el día jueves en el paraje de Golondrinas, ¿no? En un procedimiento desmesurado, exagerado y sumamente violento, que no tiene
uno se lo imagina y no tiene asidero, ¿no? No tiene justificación de ningún tipo. Y bueno, estábamos viviendo de los ahorros, ¿no? Para poder afrontar eso. Y el día anterior, el 26, se metieron 2 personas. Entonces Tino salió y tiró disparos al aire, lo cual en esta zona es normal en lugares grandes, ¿no? En el campo. Y bueno, ahí parece que hubo denuncias. Y vino la policía y al otro día, a la mañana, directamente vino el GEOP, 20 personas con casco y todas esas cosas, que ¿cómo se llama? Bueno, armas largas, qué sé yo, patearon la puerta, entraron, a mí me corrieron, Tino subió a la escalera y me dijo quédate ahí, que hoy me lamento, pues por lo menos a lo mejor si subía, yo digo, a lo mejor si me ponía adelante no mataba. También, bueno, la APDH del Bolsón se presentó espontáneamente al Lago Puelo y hizo un pedido de secuestro de armas y también del listado de efectivos que actuaron en este... ¿Quieren que la causa la investigue alguna fuerza federal? Exactamente, eso es un pedido también, y también un pedido que acaban de hacer aquí los vecinos, van a presentar un escrito. Estamos ahora con Claudia Costa Basso. Ella es la viuda de Tino John, quien fue asesinado hace poco más de un año. Un año y un mes. Sí. El 27 de mayo de 2021. Bueno, contame en qué situación está hoy la causa, porque imagino que hay una causa penal en trámite. Sí, en trámite bastante largo, porque el problema es que no se abre. En octubre, sí. Esto está en el Ministerio Público Fiscal de El Hoyo, que es una localidad de Chubut. Sí. En octubre se presentó la pericia, yo contraté un perito de parte mía, el licenciado Enrique Pruja, y fue presentado en octubre la pericia a la Fiscalía. Sí. Y todavía no se abre, y se sigue pidiendo la apertura, llega un año y un mes, y no se abre. Ese es el gran problema, y es grave. ¿Por qué crees que justamente se resisten a abrir la causa? Bueno, son mis propias conjeturas, obviamente, sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, es muy simple, creo yo. El mismo fiscal que ordenó ese allanamiento, con todo lo que eso conlleva, o con lo que sucedió, mejor dicho, es el mismo que está investigando. O sea que nunca se va a investigar a sí mismo. No sé. La policía, todos los efectivos de la policía, tanto de policía del Hoyo como la policía, el GEOP, el Grupo Especial de Operaciones, nadie fue ni suspendido de su cargo. Hay un imputado, que es el alma oscura, que dio un disparo en la cabeza y no le dio oportunidad a Tino. Eso lo digo porque tristemente se compara con el caso de Chano, aunque no es el mismo caso, porque mi marido no estaba en esa situación. Sí. Pero el policía que le disparó a Chano, digamos que tuvo un poquito más de preparación o más empatía, porque Chano está vivo, le dio en el estómago. Bueno, esa persona, que ya está probada quién es, tampoco está suspendido, está todo el mundo trabajando como si nada hubiera pasado. Recordemos, si podés, para la gente que nos está viendo, ¿qué fue lo que sucedió ese día? Tino, nosotros sufrimos los incendios de la comarca el 9 de marzo. Eso todo el mundo lo conoce. Tino tenía un tema que no podía tener capas de estrés porque se descompensaba, ¿no? Bueno, después de los incendios donde terminó con los pies quemados, sin dormir, para poder salvar la casa, se quemaron todos los alambres, mangueras, bueno, quedamos sin agua y todo eso, los árboles. Tino era productor de frutas, se quemaron más de 60 guindos y demás. Ahí empezó una lucha de poder hacer eso, y estaba el peligro de las tomas. Teníamos más de 1000 metros sin alambre y la gente tomaba terrenos. ¿Sí? Entonces, más allá de que ya veníamos sin dormir y demás, y a eso le afectaba mucho. Sí, a cualquiera. A cualquiera. Además de pedir y pedir y pedir todo lo que se anunció, a nosotros no nos llegó. El municipio de Lago Puelo debe tener una carpeta así, con mi firma y pedidos. Ni chapas, el galpón se quemó, las mangueras y demás. El día anterior se metieron 2 personas con un auto y se metieron en la chacra. La puerta de la chacra, digamos, de la casa está a 500 metros y el vecino más o menos igual. Claro. Y Tino hizo disparos al aire, que allá es normal, aunque parezca raro.
son códigos en el campo. Pero no le tiró a la gente, tiró al aire, como atención. Sí, un disparo disuasivo. Exacto. Parece que vecinos denunciaron, pero el vecino está a 300 metros, 400, llegó la policía. Pero los vecinos son conocidos. Claro, por eso todo eso está en investigación. Llegó la policía y la policía habló con los hijos de Tino. Tino tiene hijos de otro matrimonio. Y quienes dijeron, papá, mi padre está descompensado. Por favor, si llegan a hacer, vamos a hacer un allanamiento, dijeron. Llegan a hacer un allanamiento, tienen que cumplir la ley de salud mental, por la cual tenés que venir con una ambulancia, con un psiquiatra. Sí. ¿No? Esa mañana Tino estaba tranquilo, porque tampoco Tino estaba desquiciado, tenía momentos, pero tampoco el tirar los tiros fue porque estaba mal, si no teníamos miedo. Nosotros no podíamos dejar la casa, repito, la gente te tomaba, y cuando te toma un terreno tenés que probar que sos el dueño, no es al revés. Y bueno, en lugar de llegar la ambulancia con el psiquiatra y con una oficial de la fiscalía, llegaron 20 efectivos del GEOP con cascos, con lámpara, patearon la puerta, entraron, a mí me ataron, y Tino, que estaba arriba, yo escuchaba ruidos, escuchaba como, después me enteré que eran bombas de estruendo, nadie me decía nada, en un momento escuché algo así como callámela o sacámela, y uno del GEOP me tiró la nuca así, que le dije, me está rompiendo la cervical. Me ataron con precintos de plástico y me tuvieron a un costado. De golpe no se escuchó nada más. Y yo, por favor, ¿qué pasó con Tino? ¿Qué pasó con mi marido? Había un montón de policías del hoyo y los del GEOP. Y yo veía que subían y bajaban por la escalera y nadie me contestaba nada. Y me enteré por un walkie-talkie, hay que confirmar la muerte. Cuando iba entrando la auxiliar de fiscalía, porque no era el fiscal, como la casa tiene grandes ventanales, ahí me desataron. Me tuvieron 40 minutos, no me dejaban llamar a nadie. Eso fue el allanamiento, en el medio, yo atada, vino un funcionario, supongo, era alguien vestido de oscuro, pues me quedaron colores aparte ese día. Arrojó literalmente un papel y me dice, esta es la orden de allanamiento. Y yo seguía diciendo, ¿qué pasó con Tino? Y le digo, ¿usted me está tomando el pelo a mí? Y me dice, ¿tiene la clave de Wi-Fi? ¿Cómo se llama? Le digo, yo no voy a decir nada si no me dice qué pasó con Tino. No me dejaba acercar a la ventana. Yo digo, ¿qué habrá pasado? Tino se habrá tirado por arriba, no sé. Así fue todo. Y tuvieron 40 minutos que después mi perito lo acaba de probar, el licenciado Prúger es una persona notable, creo que es conocido. Está probadísimo todo, lo que yo veía que subían y bajaban. Modificaron toda la escena y a Tino le dieron un disparo en la cabeza a los minutos de entrar. Y encima la ventana de arriba está toda rota, pues tiraban bombas de estruendo. Te hago una pregunta más. ¿Vos crees que es necesario que intervenga la justicia federal en este caso, como ha sucedido a veces en otros, que lo termina juzgando un juez de otro lugar porque hay una sospecha de corrupción importante? A mí sería un gran objetivo para mí. Ojalá pudiese, para mí sí, creo que sí. Y si no al exterior, porque yo desde el primer día ya más o menos agarré la bandera y me iba para la ONU, pero me decían a mí que tengo que primero agotar las instancias en mi país. Perfecto. Si mi país me deniega justicia, y entonces aparte Tino también era ciudadano suizo, a lo cual también recurría a la embajada, porque también tenés derecho a esa protección aunque sea post-mortem, ¿no? Sí. Y bueno, estoy haciendo lo que puedo. Sí, gracias por venir. No, gracias por la oportunidad de interés, la gente, yo entiendo, que yo también lo veía por televisión, como todos, nunca pensás que te toca esto. Sí. Pero a veces la empatía sería bueno, ¿no? Como en tantas cosas, porque sabés que te puede tocar, es horrible. Sí. Y que no pase. Gracias a todos. Contá con nosotros para seguir este tema, ¿sí? Muchísimas gracias. No estés triste. Yo ya me voy. Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera.
Usted no puede seguir adelante. Yo también con le esta hice una barbaridad. promesa a su hija y voy a cumplirla. A usted Dios lo va a castigar. El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. Perdóname. Son 4. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Llegó la hora de que yo hable, de que cuente la verdad. ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la asesinato? Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? ¿Cuál es ella? Estamos ahora con Diego Germán Abdala. Él es investigador y escribió un libro sobre Eva Perón. Justamente, bueno, viste el informe disparador de este bloque. ¿Qué opinas sobre esta novela, sobre lo que se sabe ya de esta novela de Evita? Bueno, gracias. Es una novela, ¿no? Vos mismo lo decís. Las novelas hay que verdad y que es mentira, o que son falacias, que son mitos. Y cuáles son los hechos reales alrededor de la vida de María Eva Duarte. Sí. Pero muestra igual cosas que supuestamente tienen que ver con la vida, o en este caso más con el fallecimiento. O sea, mezclan hechos reales con como toda ficción. Hechos que no existieron. Más viniendo de Tomás Eloy Martínez, que, bueno, ya conozco un poco su narración, que cuando uno lo lee lo describe tan perfecto que parece real y nunca existieron, como por ejemplo la marcha de Evita desde Junín con Magaldi, que eso nunca existió. Evita se vino sola, primero con la madre, después se vino sola, jamás tuvo una relación con Magaldi. Magaldi lo niega en una entrevista. O sea, hay una investigación de 11 años. Sí. El libro que yo hice es una investigación del origen del nacimiento de María Eva Duarte, que nace en Junín, no nace en Los Toldos, y después vuelven al campo en Los Toldos, una vez que la madre tiene el parto en Junín. La misma María Eva Duarte en las entrevistas cuando era actriz decía: yo soy nacida en Junín. Están las revistas, están en la Biblioteca Nacional, uno lo puede ver. Soy nacida en Junín. Una ciudad progresista, hermosa, pujante. Así habla de Junín. Sí, y no claro, como hablaba, por ejemplo, en la película Esther Goris, hablando con Paco Yamandreu, esa parodia que hacen, en la cual habla mal de Junín. O sea, yo siempre digo que en esta sociedad hoy que estamos viviendo sobre el odio y la grieta, ¿no? De la izquierda y la derecha, que se infiltran en el movimiento nacional justicialista y le hacen tanto daño, tirando de los extremos, que, bueno, la sociedad consume hoy lo que le venden y sigue habiendo odio y grieta. Cuando el justicialismo lo que es una doctrina perfecta en la cual habla de justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. O sea, el justicialismo no regala ni da, pero tampoco explota. O sea, da a cada uno lo que le corresponde, lo que se merece, por derecho, pero también hay obligaciones. Por eso están los lemas: igual remuneración por igual tarea. Te está diciendo, si vos trabajás más, vas a ganar más. Si trabajás menos, ganas menos. Decime, en tu investigación para escribir este libro, ¿hay algún dato, por ejemplo, que te sorprendió, que vos digas? Porque habrá cosas que medianamente las sabías o las suponías o las habías oído, y algún dato que por ahí, bueno, te sorprendió o desconocías. Las dos cosas más sorprendentes, el negacionismo que hacen los dirigentes de Los Toldos, con tal de llevar el nacimiento a ese pueblo, en la cual no nació. Además Eva Duarte dice: soy nacida en Junín. Hacen un negacionismo y hacen una mítica del origen del nacimiento, porque no hay pruebas. Es todo un relato oral que han hecho. Sí. No hay ninguna prueba documental oficial, ni oral, ni extraoficial, ni nada. Es un relato que la tuvo una india partera, y de eso hicieron un mito, y llegó hasta el día de hoy, en la cual lo reconoce Cafiero cuando era gobernador, a través de una resolución, reconoce a Los Toldos como pueblo natal. Te traigo un poquito de vuelta a la actualidad. ¿Cómo ves hoy la figura de Eva, y sobre todo que se la usa como referente muchas veces
de determinados movimientos feministas? Bueno, el peronismo es un movimiento, ¿no? Se mueve de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, al centro. En realidad es el centro, ¿no? Por eso Perón crea la tercera posición, al centro. Saca lo bueno de la derecha de lo bueno de la izquierda y hace una doctrina que es el justicialismo, ser justo. Ahora bien, tenemos todas estas deformaciones, hoy una imposición ideológica del marxismo progresista cultural que se infiltra en el movimiento nacional justicialista y lo deforma. Una de ellas la figura de María Duarte. Porque María Duarte no creo que haya querido que la santifiquen, que la beatifiquen, que la banderada de acá, que la Santa Evita, que le pongan una aureola. Era una mujer provinciana que vino a probarse de artista, se enamoraron con el general Perón, se casaron y lo único que hizo es dirigir una fundación para los más necesitados, los más vulnerables. Y fue cristiana, muy cristiana y católica, de familia católica. Ella muere al lado del padre Benítez, de la mano, y hasta le recitó, le confeccionó una oración que todas las noches oraban. Cuando viajó a Europa no hubo una catedral y hasta estuvo con el Papa. O sea, muchachos, ustedes tienen su pensamiento, pero no deformen la imagen de María Duarte. No utilicen a María Duarte en sus sentimientos y en su pensamiento, porque es ensuciar la memoria de Evita, ¿no? Pero peleaba justamente por lo que hoy denominarían las causas de género, porque el voto femenino fue gracias a su impulso. Claro, pero estamos hablando dentro del sentido común. Yo no me quiero meter mucho en este tema porque hoy se estigmatiza todo. Hoy se estigmatiza todo, a lo que decís, cómo te movés, cómo hablas. Y yo no me quiero meter en este tema porque soy un poco chocante, soy muy duro y soy implacable en eso. Pero no quiero meterme porque es para un debate que... María Duarte era muy femenina, no era feminista, era femenina y se declaró en contra del feminismo y del aborto. Y eso hay que tenerlo claro porque si no es una imposición. Cada uno de su vida puede hacer lo que quiera. Todo tuvo su contexto histórico. Ojo, eso Diego, muchísimas gracias por venir. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe. Los delincuentes accionan rápidamente contra el contador, lo golpean, lo tiran al piso, lo lastiman. De hecho, tenía un golpe en la cabeza, producto de los culatazos. Los delincuentes se desplazaban en un auto que dejaron sobre la calle principal, se metieron adentro de la casa. ¿Por qué estamos mostrando esto? Porque es muy común los robos en la calle, en una avenida, en una zona pública, pero no dentro de una casa. Esto ha generado muchísima preocupación e indignación porque además los delincuentes utilizaron una vía muy rápida de escape que es la ruta 205. A ver, te están diciendo, hay un chico baleado en tal dirección, mándame, es una emergencia, o sea, no, ¿qué es toda la pregunta que haces? Se te muere el chico en las manos y ellos te siguen preguntando pavada, ¿me entendés? Sí. Pero no sé por qué funciona así, porque siempre funciona así el 911. Deberían cambiar el sistema, deberían cambiar todo acá en realidad, pero empezando por el sistema de emergencia. Ahí, justo en ese lugar donde hay varios comercios, parece no hay cámara del municipio, ¿no? No, acá no hay nada, pero hay un cartel por allá, no sé dónde, está en Camino de Cintura, que dice La Matanza avanza y hay, no sé, 7 millones de cámaras de seguridad. Bueno, decime ahora dónde están las cámaras de seguridad que dicen, te muestran cómo pasaron las cosas. Me roban de todo, la moto, la bicicleta, lo que tengan. Lo que sea. Allá unos chicos le han robado con un arma y estos últimos días han habido muchos atracos a los autos. Robo de rueda de auxilio, robo de batería y hoy en día una batería sale fortuna en plata y así muchas cosas también. Y muchos robos y a pleno día. Estamos ahora con Sandra Martín, ella es coach ontológica y vamos a tratar de analizar juntos cuál es la raíz de la violencia, ¿sí? ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo estás? La raíz de la violencia, qué tema, ¿no? Lo que estábamos mirando recién. Justamente recién lo dijeron. Uno es el miedo y otro es el enojo. Tiene dos raíces el tema de la violencia. Por un lado, el enojo son expectativas no cumplidas.
Sí. Y vos decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando con estas expectativas no cumplidas? Es lo que yo proyecto en otras personas y no tiene que ver con lo que me está pasando a mí. Sí. Ejemplo, algo que yo quiero que pase y no está pasando. Pero también a eso se le suma reglas de convivencia y valores que cada uno tiene con respecto al otro. Ejemplo, yo con respecto a vos tengo el valor del respeto, ¿sí? Entonces, para mí, el respeto hacia vos es la empatía, es darte autoridad. Si esto no sucede, me genera frustración. Entonces, una de las raíces tiene que ver con el enojo, que es una expectativa no cumplida. Y otra es el miedo, que recién lo estaban diciendo en el video. El miedo es, nos defendemos ante algo, pero ¿qué pasa con estas dos reglas? No es condición sine qua non que haya violencia, porque también puede haber algo contra mí o contra el entorno. Entonces, si bien tiene una raíz en el enojo y en el miedo, no tiene por qué haber violencia en conductas que uno tenemos. Esto tiene que ver con las decisiones conductuales y con la poca necesidad o la poca falta que tenemos en cuanto a las emociones manifiestas o el manejo de las emociones con otros. Yo te escucho hablar y pienso cada vez que ocurren hechos delictivos de estos, ¿no? Se suele hablar de que hay que aumentar las penas, hay que bajar la imputabilidad, la edad de imputabilidad de los menores. Ahora, yo te escucho hablar y entiendo que no influiría en lo más mínimo para bajar el índice de delincuencia o, si se quiere, la violencia con la que se cometen los delitos, ni que se aumenten las penas, ni que se baje la imputabilidad. Por un lado va el tema de las... Mirá, por un lado va el tema porque se supone que la norma, digamos, te inhibe de realizar determinada acción. Ahora, en el análisis que vos haces, la norma, por lo menos no entraría en juego. Porque la gente no está pegada a esas normas. Eso es lo que pasa. O sea, a ver, yo te digo lo que debería ser. Ahora, lo que es otra cosa, porque cada uno de nosotros se maneja de forma totalmente distinta. Las emociones, cada uno las relaciona o las pone de manifiesto como puede, como sabe, como le enseñaron. Entonces no hay algo racional. Volvemos, la justicia, y traigo la justicia o traigo la paz. En estos días de tanta violencia, el tema de la justicia y la paz parecería que hay un silencio absoluto. Es un tema que está como callado. ¿Qué está pasando? Violencia por un lado, justicia y paz, es como que serían los antagónicos de la respuesta. Ahora, si volvemos, la premisa es el amor, y lo opuesto al amor sería el odio, y sin embargo, en este momento no es el odio, es la incertidumbre de lo que está pasando y el descontento de lo que está pasando. Entonces no hay un manejo racional, porque el cerebro reptilíneo lo que hace es transmite conductas animales. Entonces contestamos como animales, no como seres humanos. Entonces acá es donde hay que invitar a la civilización, a ser más civilizados. Ahora, la justicia puede encarrilar estos comportamientos y, a ver, si yo estoy en la calle, me peleo con alguien y le grito y discuto y tengo una sanción y después tengo que ir a reparar esa sanción, sí tiene una repercusión con respecto a mí. Pero sí, solo sí, aprendo de eso. Ahora, si yo de esto no aprendo y lo sigo repitiendo porque vivimos en un mundo ya canibalizado, en el cual el caos es lo que está hoy en el día, entonces, bueno, no estoy aprendiendo de lo que está pasando. Entonces, no hay una lógica con respecto a las emociones. Las emociones se disparan. El tema es, ¿qué me pasa? Cuerpo, lenguaje y emoción. ¿Qué me pasa desde lo corporal para que esta emoción empiece a manejarse desde otro lado? Yo lo que veo, es una percepción y me puedo equivocar, es que está muy vinculado este comportamiento tan infantil, tan caprichoso que se da cada vez más en personas de todas las edades, pero mucho más se da en la gente que ha crecido más habituada a interactuar con pantallas, ¿sí? Especialmente con celular o tablet, ¿sí? Que a interactuar con otros seres humanos, ¿sí? Digo, yo soy, y estoy más o menos, y hay límite, algunas generaciones, algunos añitos más, las generaciones que, bueno, que
jugamos más a la pelota o anduvimos por el barrio en bicicleta, ¿sí? Porque bueno, el contexto mundial cambió, la seguridad digamos, o la inseguridad no permite que un chico de, no sé, 8 o 10 años ande en bicicleta alegremente, salvo que esté, no sé, en un barrio privado. Pero sí me da esa sensación de que las generaciones posteriores que han interactuado más con pantallas que con personas, repiten mucho más o se ve mucho más acentuado este comportamiento infantil. Bien, esta infantilización de las emociones que vos decís también es producto de lo que venimos. Somos seres sociales y emocionales. Socialmente estuvimos aislados, volvemos a salir. Y este volver a salir en cualquier edad pasa. Falta la empatía, falta la reacción al otro, las brechas generacionales. O sea, ya no interactuamos con un otro distinto a mí, interactúo con un medio tecnológico. Entonces esta famosa caja negra en el cual cada uno de nosotros hay distintos comportamientos, percepción, experiencia, aprendizaje, que disparan conductas que si no la podemos manejar desde el hogar, desde la escuela, desde la familia, desde lo social, esa caja negra famosa da conductas que no podemos empezar a recabar si no tomamos acciones. Entonces, en realidad hay un Estado que está faltando, que tiene que tomar acciones. Hay a nivel familia también todo un comportamiento de, bueno, dejamos que las cosas pasen y sucedan, y las cosas no suceden porque sí, porque tiene que haber un aprendizaje, desaprender para aprender. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo? Y bueno, vos me gritás, yo te grito más fuerte. Entonces, esto no son... Y también tiene que ver con modelos mentales, en el cual hoy tenemos que volver a destrabar estos modelos mentales. Porque cuando éramos chiquitos nos enseñaban, te pegan, bueno, vos pegá. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se instaló. Tenemos que volver a replantearnos estos famosos modelos mentales en el cual, bueno, hoy qué pasa con la conversación, qué pasa con el lenguaje. Y la gente hoy no habla. La gente ante un hecho golpea, pega, acciona, pone el cuerpo. Entonces yo creo que tenemos que volver a analizar qué es lo que nos está pasando a nivel personas, a nivel lenguaje, a nivel conversación. Ya el cuerpo nos está diciendo algo. Cuando me enojo. Algunos de nosotros hemos tenido en este último tiempo algún síndrome de explosión hacia algo que nos haya enojado. Y lo pudimos manejar porque el mismo cuerpo nos estaba dando indicación de que nos estábamos enojando con algo. Entonces ya cuando el cuerpo... uno aprende a tomar registro, ahí empezás a tener determinadas conductas para el manejo. Pero si no está este síndrome de que, bueno, acción, reacción, acción, reacción. Y si seguimos así vamos al caos total, que ya de hecho estamos en el caos. El tema es cómo salimos de ese caos, el gran desafío. El gran desafío. Bien. Te agradezco muchísimo, Sandra, yo te agradezco por este a vos, rato. Juan Pablo. Y me parece que es un tema para conversarlo, el tema de las emociones y el manejo de las emociones. Bien. Nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.